Hay muchos rumores dando vueltas sobre el terreno que ocupa Seaface en la Carpio, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Para entenderlo, hay que ir al fondo, a la parte legal. La clave de todo está en un acuerdo del año 2013. Así que hoy vamos a desempolvar los papeles, vamos a ver los documentos y a entender de una vez por todas qué fue lo que pasó. Y para entender esa parte legal, primero hay que entender cómo empezó todo. Porque, a ver, la llegada de Seaface a la Carpio no fue algo que se impuso para nada. Fue de hecho una invitación, un sueño que nació ahí mismo en el corazón de la comunidad. Y aquí está el punto de partida. Como lo dice la propia historia de Seaface, fue Alicia Áviles, una líder de la comunidad, quien le abrió los ojos a Maris Estela Fernández. Le dijo, mira, esta es nuestra realidad. La comunidad veía en sus niños una esperanza, pero sentían que faltaba algo. Querían una orquesta. La necesitaban. No era un capricho, era una necesidad real. O sea, todo esto se construyó sobre una base de confianza mutua. Piénsenlo. Por un lado, Maris Estela confió ciegamente en el liderazgo de Alicia, en su conexión con la gente. Y por el otro, Alicia confió en que Maris Estela tenía la capacidad de mover cielo y tierra para hacer realidad ese sueño. Fue una alianza, de verdad. Ok, pero ese sueño y esa confianza no podían quedarse solo en palabras, ¿cierto? Había que hacerlo realidad. Y aquí es donde entramos al año clave, 2013. En ese momento se dio un paso importantísimo para formalizarlo todo y sobre todo para asegurar el espacio físico que Seaface necesitaba para empezar a crecer. Y aquí atención, porque llegamos a una palabra clave en toda esta historia, comodato. Es súper importante que entendamos qué significa esto. A ver, un comodato no es una venta. Tampoco es que alguien se apropió de algo y definitivamente no es una usurpación. Es algo mucho más sencillo. Un préstamo legal para usar un terreno por un tiempo específico. Así de simple. Y entender esto es la base de todo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso legal en 2013? Miren, fue así, en 3 pasos bien claros. Primero, el IMAS, que era el dueño del terreno, dijo, ok, vamos a darle este terreno en comodato a Seaface. Segundo, por ley, esto no lo podía decidir el IMAS solo. Necesitaba sí o sí la aprobación de la Organización de Desarrollo de la Comunidad. Y aquí viene el tercer punto, el dato crucial de toda esta historia. La asociación en ese momento estaba presidida por Alicia Áviles. Y fue su asociación la que dio la aprobación formal, la que era necesaria para que todo siguiera adelante. Y para que vean que esto no es un cuento, aquí están los papeles. Esto que vemos es el plano oficial del terreno, es la prueba física. Documenta un acuerdo 100% legal que fue validado por la propia dirigencia de la comunidad en ese entonces. Y ojo con este detalle que es importantísimo. Todo esto se firmó y se aprobó cuando en ese terreno no había nada, solo planos. El edificio Cueva de Luz ni siquiera existía todavía. Bien, ahora que tenemos toda esta historia documentada, con papeles y todo, podemos hablar de la confusión que hay hoy en día. Vamos a poner las cosas en perspectiva, a comparar los hechos con los rumores para que tengamos la foto completa. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Si todo el acuerdo fue tan claro, tan legal, con la aprobación de la gente que tenía que aprobarlo, ¿por qué hay tanta confusión hoy? ¿De dónde sale todo este ruido? Bueno, vamos a analizarlo. Miren, pongámoslo así cara a cara. Por un lado está el rumor que se escucha por ahí. Seaface usurpó el terreno. Y por el otro lado está el hecho, el que está en los documentos. Seaface recibió el terreno en un préstamo legal, o sea, un comodato, con la aprobación formal de la dirigencia de la comunidad de 2013. Creo que la diferencia es bastante clara, ¿no? Y aquí llegamos al centro de todo, al mensaje clave. Las acusaciones de usurpación que se escuchan hoy, pues no tienen ninguna base legal, pero es más que eso, son una contradicción total. Porque la misma persona que hoy acusa fue la que en su momento, como líder de la comunidad, validó el acuerdo, fue quien dio el sí que era indispensable para que todo esto fuera legal. Bueno, dejemos la confusión atrás un momento y enfoquémonos en lo que de verdad importa. ¿Qué ha pasado en ese terreno gracias a ese acuerdo? Hablemos de los resultados, del impacto positivo, del futuro que se está construyendo ahí todos los días. 15 años. Parece fácil decirlo, ¿no?
pero son 15 años los que Cifais lleva ahí, trabajando codo a codo con la gente de la Carpio, construyendo un horizonte diferente, con nuevas oportunidades. Y los resultados de ese acuerdo, de esa confianza de hace años, se pueden ver y tocar. No son solo promesas. Estamos hablando de campeones nacionales e internacionales de boxeo y judo que han salido de ahí, de músicos que han llegado a tocar en el Teatro Nacional, imagínense, de gente que se ha graduado de programas técnicos y ha montado sus propios negocios. Y algo que es increíble, Cueva de Luz, todo ese gran proyecto, hoy es administrado al 100% por vecinos de la Carpio, o sea, el talento y el liderazgo se quedan en casa. Pero la cosa no para ahí. Para nada. La visión a futuro es todavía más grande. Se está proyectando una inversión de $2 millones. ¿Para qué? Para la futura torre clave para la productividad y la empleabilidad. Un proyectazo pensado para multiplicar las oportunidades para todos. Al final, esto va mucho más allá de un pedazo de terreno. De lo que estamos hablando es de la credibilidad de toda una comunidad. Una comunidad fuerte se construye con transparencia, con los hechos documentados sobre la mesa y honrando las decisiones que se tomaron de forma legal para poder avanzar. Y hablando de futuro, ¿se acuerdan de ese proyecto de $2 millones? Bueno, está directamente conectado con el Salón Montessori. Y en la próxima entrega vamos a ver por qué ese salón es mucho, pero mucho más que una guardería. Vamos a descubrir cómo ese espacio es clave para el futuro del empleo en la Carpio. No se lo pueden perder.